Yo estoy sentado, estoy más viejo, así que me canso muy rápido. Bueno, mi ponencia habla específicamente sobre qué somos nosotros, qué somos los pentecostales. El título de mi ponencia se llama Fenomenología Pentecostal y su saber narrativo hacia una versión transformada. ¿Qué es eso? Tan extraño que eso es. La fenomenología es para hablar de una forma simple, es una forma de poder explicar ciertas cosas, ciertos eventos, ciertos sucesos, ciertos aconteceres. El saber narrativo nos habla de la forma en que nosotros como pentecostales nos comunicamos. Nuestros métodos, técnicamente se les llaman los métodos discursivos, pero trata de cómo nosotros nos comunicamos y nos contamos quiénes somos, ¿ya? Y eso hace una razón transformada, hace alusión a los posibles horizontes que nosotros tenemos como pentecostales, hacia los cuales podemos caminar y compartir con nuestros hermanos mayores, como los luteranos, nuestros hermanos católicos, que todavía no han llegado. Les llamo yo hermanos mayores porque nos llevan la ventaja bastantes años, ¿ya? Nosotros somos un movimiento muy nuevo en comparación con la historia luterana y sobre todo con la historia católica. Entonces, de ellos también tenemos mucho que aprender. En mi exposición contará de tres partes. Pienso que para saber hacia dónde vamos, hacia ese horizonte, tenemos que saber primero quiénes somos. A eso va la primera explicación. En segundo lugar, saber cómo nosotros nos autoproducimos, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo se forman nuevos pentecostales. Y finalmente, ahí podremos entonces responder posibles horizontes hacia dónde nosotros queremos ir o podemos ir. Entonces, partiendo, quiero dar una cita de un teólogo reformado que nos dice lo siguiente. Dice, las personas experimentan al Espíritu, no solo externamente en la comunidad eclesial, sino también interiormente, en la experiencia de sí mismo, precisamente en el hecho de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Recuerde esa primera frase, las personas experimentan al Espíritu Santo. Por ahí está con nosotros. Comenzamos entonces la exposición. El fenómeno pentecostal como experiencia. No fue sino Martin Heidegger quien observó la importancia que tiene la hermenéutica de la facticidad en el estudio de la fenomenología de la religión. El estudio de la religión como un fenómeno. A eso se refiere. No es que nosotros seamos fenómenos como algo raro, no, por favor. Sino que fenómeno se le llama a un hecho, una circunstancia, un movimiento, etc. para poder estudiar, ¿ya? En ella se toma como punto de partida la experiencia, en esta metodología. Y esta experiencia designa dos cosas, saber la actuación experimentada, lo que nosotros hacemos, y lo experimentado a través de ella, es decir, lo que nosotros aprendemos. ¿Bien? El experienciante, el pentecostal, afronta la experiencia, su experiencia con lo que vive. Se autoafirma en las configuraciones y modificaciones que suscitan tal experiencia. Toda experiencia siempre afecta al experienciante, es decir, por ella es modificado. Todo lo que nosotros logramos experimentar, no solamente con Dios, sino que en la vida, las experiencias que nosotros tenemos en la vida, nos afectan y nos modifican. ¿Bien? Toda experiencia nos afecta y modifica. Las experiencias de vida que nosotros podemos tener son activas y pasivas con respecto al mundo. O sea, se relacionan en forma activa o pasiva con el mundo circundante. Es decir, esto es, el mundo circundante se refiere a todo, por decirlo de alguna manera, al cosmos o el mundo que nos forma, la sociedad, la cultura, etc. Nadie aquí eligió vivir, nadie eligió dónde nacer, sino que de alguna manera nacimos en un lugar, ¿ya? Y eso nos afecta, y con esas cosas nosotros nos relacionamos y tenemos experiencia, ¿ya? Y eso hace de nosotros lo que
que somos. ¿Ya? También nos relacionamos con el mundo compartido. Esto es aquel mundo que implica el prójimo en todas sus dimensiones, que se abre a los otros seres humanos, en una experiencia concreta de relación y determinada. Y finalmente, el mundo propio, es decir, el yo, el sí mismo, del yo que indica el modo de encuentro de uno mismo dentro de los mundos antes dichos, en medio del cual nosotros nos jugamos nuestra identidad, alteridad y diferencia. Nadie de los presentes que está acá es igual exactamente a otro. Todos, por muchos que se parezcan, por muchos que sean hermanos, nacidos del mismo padre, de la misma madre, son diferentes. Y siempre va a ser así. El ser humano, por esencia, es un ser de experiencia. Y cuando sale de sí, es decir, afronta el mundo y de los otros, y experimenta la realidad y retorna así, se modifica y se enriquece. Siempre es así. El pentecostalismo, como lugar que nos convoca en esta oportunidad, al igual que la religión cristiana primitiva, parte de esa experiencia fáctica de la vida, que es interior y comunitaria. Es interior porque es personal, pero también es comunitaria. Se vive esa experiencia dentro de la comunidad. ¿Ya? E implica la totalidad de la existencia. En esto es importante destacar. Implica la totalidad de la existencia porque el pentecostal se ve inmerso y afectado totalmente por Dios. O sea, usted va al baño y usted sabe que Dios está ahí con usted. Usted va al cine y sabe que Dios está ahí con él. Usted a donde vaya sabe que Dios está ahí. Entonces esa es una nota característica de la experiencia pentecostal. Entonces, lo que hace la fenomenología es dividir la experiencia en tres mundos. El mundo propio, yo, el mundo circundante, la sociedad, la cultura, todo lo que nos influye, y el mundo de los otros. ¿Ya? Mi hermano, los participantes de la comunidad lugar, de las diferentes comunidades, etc. Todas esas relaciones finalmente nos hacen ser quienes somos. Y el pentecostalismo se forja en esos tres mundos que se autorrelacionan. El pentecostal relacionándose con los otros, el pentecostal relacionándose con la cultura, el mundo donde vive. Por eso, pues, si usted se fija, el pentecostalismo en 1909, Rox, cuando nace, tiene ciertas peculiaridades, ciertos tonos musicales, para hablar de tonos musicales que hoy en día no se tocan de la misma manera. Ciertas notas que hoy en día no se dan, pero sí se daban en 1909. Para la explicación sociológica de la religiosidad pentecostal, es un hecho evidente que en sus inicios los pentecostales en su mayoría forman parte de las masas pobres, oprimidas y marginadas. En sus inicios, 1909 fue así. El Evangelio de los Rotos dice una expresión chilena. Es una expresión muy antigua, para referirse a esos pobres que viven su fe pentecostal desde su situación de pobreza. Sin embargo, esta situación ha ido cambiando paulatinamente, pues las nuevas generaciones se han ido posicionando poco a poco en otro lugar de la escala económica. Hoy en día lo podemos ver. Tenemos hermanos ingenieros, abogados, doctores, hasta jueces. Están posicionados en otro lugar de la escala económica. Sin embargo, hay motivos internos que se siguen repitiendo, como por ejemplo, el ver al mundo exterior como un lugar hostil, de perdición y oscuridad existencial. Estos motivos internos son los que deseamos examinar ahora rápida y sucintamente para cumplir con el horario establecido. La experiencia pentecostal plantea una salida del estado existencial a través de la conversión. Recuerda usted que el hermano que entra en nuestras filas siempre su vida pasada la recuerda como algo oscuro, como algo triste, como un lugar sin sentido, feo. Siempre nosotros hablamos los pentecostales de nuestra vida pasada y lo que somos ahora, porque hay una diferencia para nosotros. Entonces, en esa conversión nosotros entramos en una comunidad significante, donde el recién convertido
sustituye la hostilidad del mundo circundante, la cultura, etc., por una comunidad de sentido. O sea, donde nosotros nos reunimos y compartimos en nuestro círculo, por decirlo de alguna manera, comunitario. Ese ser comunitario nuestro tiene sentido. Nuestra vida pasada, para el pentecostal, mi vida pasada en realidad no tenía sentido. Cuando yo ahora me convierto, entonces ahora mi vida sí tiene sentido. Sí tiene sentido vivir, sí tiene sentido amar, sí tiene sentido tener familia, etc. Sí tiene sentido muchas cosas. Pero la vida antigua en realidad prácticamente no tenía sentido. Entonces, la comunidad pentecostal se vuelve esa comunidad como zona de seguridad frente a la sociedad y sus problemáticas. En este caso, la experiencia pentecostal no es como postura de la tesis funcionalista, que ve a la comunidad pentecostal como un hecho arcaico, mágico, irracional, frente a la razón. Como por ejemplo usted puede ver que se burlan de nosotros en la televisión, los aleluyas, la gloria de Dios, como que fuera algo tonto. O como la tesis marxista, para quien será una especie de enajenación, fetichismo obvio del pueblo, como un consuelo enajenado de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Algunos consideran que nuestra religiosidad pentecostal es una especie de puerta de escape de la realidad y vivimos en un mundo de Vilsipar, o esperando un mundo futuro de Vilsipar. Por lo tanto, este mundo que vivimos ahora, el ser hoy, no importa. Contra la tesis marxista de la religión, más bien el pentecostalismo se muestra como una fuerza liberadora. No tiene que ser necesariamente enajenante, sino un motor liberador y movilizador. Liberador en el sentido de que es un espacio donde se reivindica la persona humana. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. ¿Cuánta gente que no tenía sentido su antigua vida, como explicaba, por ejemplo, personas que han llegado desde la droga, desde el alcohol, hoy en día sus vidas tienen sentido? Y eso es muy importante. Es un espacio donde se reivindica a la persona humana y a la vez se la activa movilizando. O sea, se le activa. El pentecostal no es un feligrés pasivo, es un feligrés activo. Se le moviliza para servir a Dios, que es la familia, la iglesia y el otro. Contra la tesis funcionalista, debemos precisar aquí lo que ha sacado a la luz el estudio fenomenológico de la religión. Que toda experiencia religiosa, incluida la pentecostal, contiene un elemento racional, que conlleva un pensamiento coherente y articulado, capaz de organizar un mundo, de convertirlo en un cosmos. No hay una renuncia a la racionalidad en la experiencia. Eso usted tiene que tenerlo claro. A pesar de la dimensión psicoafectiva o sentimental que conlleva, la experiencia de lo divino entiende como la divinidad de por sí es el numinosum, es decir, es el que está más allá, es el inefable, por decirlo como explicaba San Basilio, el inefable, el que está por allá, el grandioso, el todopoderoso, nosotros decimos, el trascendente, el totalmente otro. La forma de acercarse es a través de esa experiencia de la relación. Experiencia que se vuelve comunión salvífica para el pentecostal. Ahí, en eso quiero destacar yo que una de las principales características del pentecostal es ese acercamiento a Dios, en este caso para nosotros Jesús, a través de la experiencia, el experimentar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. El pentecostal, como nota característica, tiene eso, de ver a Dios en todo, absolutamente todo. El pentecostal siente y experimenta una dependencia, podemos decir, absoluta, ya que para él todo su mundo, incluido lo más ordinario, depende exclusivamente de Dios. Y en esa dependencia forma una especie de intuición especial que le permite acceder de forma inmediata a lo divino, sin mediaciones. Y este acercamiento inmediato le permite tomar la piedad y espiritualidad comprendida
como el conjunto de prácticas y rituales que encarnan la fe muy seriamente. Es decir, el pentecostal se siente con un acceso inmediato a Dios. El pentecostal sabe que él habla y se comunica con Dios inmediatamente. Eso es nuestra vida pentecostal. ¿Y eso qué produce? Que cada segundo e instante de nuestra vida como pentecostales siempre estemos al cuidado de estar bien ante Dios. Porque sabemos que donde yo vaya o donde yo esté, ahí está. Siempre tenemos ese acceso inmediato. Así nosotros lo comprendemos. El pentecostalismo no es algo irracional entonces, sino un pensar con énfasis en el sentimiento y los afectos, como una especie de inteligencia emocional. Se da una preferencia a la espiritualidad más que a la teología. ¿O crees? Podemos decir entonces que la epistemología pentecostal tiene un énfasis más bien afectivo. Y este énfasis afectivo es lo que le da la profundidad y totalidad frente a lo divino. Y aquí, repito lo que yo le dije, el pentecostal ve todo, afectada toda su vida por la divinidad. Cada espacio, ya sea el mundo circundante, el otro, de alguna manera, para el pentecostal está impregnado de Dios. Y a la vez, en ello, él se encuentra impregnado de Dios. O sea, él ve que todo el mundo en realidad está impregnado de Dios, y él también. El pentecostal se ve impregnado de Dios. Porque el pentecostal tiene declaraciones como: la presencia de Dios está aquí. ¿Han escuchado esa declaración? Dios está con nosotros en este culto, en esta noche. Son nuestras expresiones. Expresiones que denotan que nosotros nos sentimos también invadidos o extasiados o dentro de Dios. Para el pentecostal, su espiritualidad, en una potencial definición teológica, diríamos que es, aquí vamos a explicar un poco de teología. Un don de sí mismo de Dios Padre, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, como entrega de su intimidad infinita más interna. Intimidad infinita que es experienciable por el pentecostal en todos los espacios posibles, por la mediación inmediata, ahora ya, del Espíritu Santo. La oposición paradójica entre creador y criatura en el pentecostal se da un encuentro en la unidad profunda y total de y en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo funciona como el eje que nos conecta directamente, inmediatamente, en el instante, así como cuando usted da enter al computador. Así nosotros lo vemos. Como decía muy bien, aquí voy a citar a un teólogo que a mí me gusta bastante, que es católico, Hans Urs von Balthasar, hablando del lugar del hombre frente a Dios, decía: no necesita el hombre negar su yo para entrar en comunicación con el yo absoluto, Dios. Pues en Dios, el hombre se siente íntimamente y profundamente querido, creado y afirmado a pesar de su diferencia. O sea, a pesar de ser lo contrario de Dios, por decirlo de alguna manera. Y reconocimiento profundo de su indigencia. Indigencia hace relación a que nosotros como seres humanos, ante Dios en realidad somos indigentes. Faltos de todo. Y continúa diciendo lo siguiente: y así siendo dócil al Espíritu Santo, experimenta realmente, experimentar lo que es en sí mismo para el otro y para el mundo. Una frase muy buena de Balthasar. Esa experiencia fundante afirmada en la unidad del Espíritu como fuerza del Espíritu, donde el pentecostal se siente querido, creado, afirmado, donde el pentecostal se encuentra asido por el Espíritu de una forma inseparable, requiere de ciertas creencias y un universo simbólico de vivencias, testimonios, prácticas rituales, en las cuales se desarrollan y sirven para interpretar las características de su mundo, para explicar los procesos sociales, ¿ya? Y finalmente situar los acontecimientos más significativos de su existencia. Y aquí va a ser un pequeño resumen de nuestro universo simbólico pentecostal. Nuestro universo simbólico pentecostal se centra en la palabra ritual más que en la palabra racional, es decir, la palabra fresca que sale casi por naturalidad. ¿Ya? Nosotros le decimos inspirada por el Espíritu Santo. El saber es un conocimiento por participación, más que un asentimiento académico.
Creer y conocer para el pentecostal son ingredientes que se cultivan en la experiencia testimonial, anecdótica y con una enseñanza moral, cuyo elemento central es la predicación exhortativa. Más que una teología acorde, más que una teología normal, como nosotros podríamos decir, es una teología acorde, es una teología del corazón, una teología afectiva. Nos comunicamos las cosas de Dios desde el corazón, desde nuestras experiencias. La palabra con el Espíritu es entonces la que hace la Biblia un libro a seguir. La palabra es vertiente testimonial, testimonio testigo, se arregla de fe con un código de conducta. El pentecostal se somete a ella con fe, en un seguimiento como seguir siguiendo toda la vida, como estar continuamente siguiendo, en todos los espacios, ya que esta palabra es completa. El culto celebrativo participativo, con el referente de la experiencia pentecostal personal, es una liturgia abierta a lo espontáneo. Puede que en algún momento se nos vaya a orar. Tenemos un horario de 6 a 8 de la tarde, y en una de estas Dios se manifiesta en nuestro jerga pentecostal, y eso significa que debemos darle lugar a un espacio al Espíritu y regocijarnos con eso, y tal vez se nos va un poco el horario. Es abierto a lo espontáneo y a lo siempre nuevo. La conversión es un compromiso con la transformación personal y su efecto testificante en un nuevo estilo de vida, de evitar vicios, desviaciones y hacer el mal. A veces se nos olvida eso, ¿no? La vida es una constante prueba que se supera con las evidencias y señales obtenidas por la perseverancia. Es decir, para el pentecostal, el que persevera, en realidad ese es el verdadero cristiano, el que sigue a pesar de todo. El mundo espiritual es una lucha constante entre la fuerza del bien y el mal. La adoración es espontánea y no preparada. El creyente pentecostal se siente casi desinstalado de este mundo, pues está en espera constante y despierto a los próximos aconteceres futuros. Siempre estamos en esa espera constante. El pentecostalismo, al igual que el posmodernismo, se levanta como una voz crítica a la modernidad. ¿Y en qué sentido? La época moderna, a partir del Cogito ergo sum de Descartes, pienso, luego existo, o pienso y existo, mejor traducido, de Descartes se afirma en el pensamiento como ápice del alma. Hegel decía, desde que luce el Sol en el firmamento y los planetas giran a su alrededor, jamás se había visto que el hombre se siguiera sobre su cabeza, es decir, sobre su pensamiento, y construyera la realidad a partir de sí mismo. Entonces el hombre se vuelve el centro de la realidad. Dios pasa a ser el Deus mortus, Deus odiosus, que se llama. Dios muerto, Dios inútil. La religión es desplazada a los márgenes. Con el positivismo de la ciencia, especialmente con Augusto Comte, quien estableció la prohibición de hacer preguntas que no pueden responderse, como las que hace la filosofía, la teología y la religión, preguntando por las cosas últimas, esenciales, como el sentido, por ejemplo, de la vida. ¿Por qué existimos? La ciencia pasó a ocupar la preponderancia, sobre todo pensar. Y esto provocó que hoy en día tenga relevancia, o casi única relevancia, el pensamiento formal o lógico formal. Pero se olvidan de algo que indicó muy bien Tomás de Aquino, un amigo católico acá, Tomás de Aquino, en su Suma contra Gente, y dice: homo singulare intelligent, es un hombre singular e inteligente. Es decir, él quería decir que es el hombre el que piensa, no es la razón, sino es un hombre que tiene afectos, que tiene emociones, que no solamente razona por una razón lógica formal, sino que tiene corazón, ¿ya? Tiene sentimientos. Lo que hoy en día sabemos es que cada vez que nosotros razonamos o pensamos algo, siempre lo hacemos con afectos y emociones. Nunca la razón va sola. Detrás de ello hay emoción y afecto. Pues bien, esta experiencia pentecostal de Dios profunda, que conlleva no solamente una racionalidad formal, sino a un ser humano que razona y se emociona. Por eso el pentecostal se emociona, porque es un hombre. No es solo razón formal, es un hombre que tiene afectos, que tiene emociones. Y él se siente, cuando siente esa conexión con lo divino, se da por entero, con razón y también con emociones.
El mundo circundante del otro es para el pentecostal el mundo indigente. Y el otro, el que está afuera, es el indigente por excelencia. El pentecostal se siente un extranjero en este mundo. Cantamos soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy. Y igual está muy lejos, del sol más allá. Pues este mundo casi ya no es su mundo. Este mundo es un mundo de opresión, de pecado, un mundo caído, imperfecto. ¿Ah? En donde el otro, lamentablemente, es el esclavo de tal mundo y el maligno lo lleva a una pérdida total de su dignidad. Frente a esto siente el deber y la necesidad de compartir su fe y sus experiencias de Dios como fundante de una vida liberada, nueva y mejor, donde la dignidad humana es reivindicada y que lleva al que recibe el mensaje a un nuevo mundo bajo la protección divina. Es decir, cuando entramos en la comunidad de los santos que nosotros llamamos, nos sentimos protegidos, porque estamos entre hermanos. Yo sinteticé aquí en yo lo llamé las 5 zonas pentecostales. Pero no quedan tan chicos después, no vamos a esperar. Las 5 zonas pentecostales. Podríamos decir que son una división del Espíritu. Cristo vive. Amén. Amén. Pues aquí el 98% es pentecostal, ¿no? Cristo vive. Es decir, aquí es que la palabra encarnada de Dios, Jesucristo mismo de hace 2000 años, hoy a través de la palabra proclamada, de la escritura como espejo de esa revelación encarnada y la proclamación de esta, está siempre actual. Y era el mismo cero de todo, por obra del Espíritu Santo. Pues este hace posible iluminando e interpretando la encarnación, como ya realizada hace 2000 años, y como siempre realizándose en cada creyente. Nosotros, como encarnaciones, podríamos decirlo, protoencarnaciones, pequeñas encarnaciones de Jesús, llevando el mensaje del Evangelio. Entonces, ese Jesús que murió en realidad hace 2000 años para el pentecostal está literalmente vivo. Por eso para nosotros no es centrar la cruz. Ahí nos diferencia un poco de los hermanos luteranos. Porque para nosotros vemos a Jesús, un Jesús, no en la cruz, sino con Jesús vivo. Esa es una diferencia. Por eso nuestra proclamación es Cristo vive. Lo vemos más allá de la cruz. ¿Ya? La teología católica se asienta sobre este tema de la cruz y que por lo demás es muy bello. Es recomendable estudiar ese tema, muy bonito. Cristo salva. ¿Amén? Bueno. Como Cristo está vivo, sigue manteniendo su ministerio soteriológico en la actualidad a través de su cuerpo, que es la iglesia, usted y yo, como comunidad de salvados. Pues hemos recibido ese Espíritu Santo que nos capacita para llevar a cabo esa misión. Cristo sana. Amén. Ya que Cristo está vivo y salvando, sigue aún ejerciendo ese ministerio de sanación a través de su continuación en la iglesia. En acercamiento y comprensión de la reforma, es imperioso que el pentecostalismo sufra, por decirlo de alguna manera, un giro bíblico. Nos hace falta más Biblia. Es decir, un volverse a la Biblia. Pero en una actitud no fundamentalista, tal vez, sino adecuada a los tiempos, conscientes de todo lo que hemos aprendido sobre la Biblia a través del tiempo. Y aquí quiero puntualizar algo cortito. La teología pentecostal no es una teología simple o básica, como algunos libros que yo he leído que se llaman teología pentecostal, que son bastante malos. La teología pentecostal debe forjarse en esa madurez del saber bíblico, y crear con esa madurez sus proposiciones e intuiciones teológicas y forjar su teología. Otro acercamiento más a los hermanos luteranos. El pentecostalismo no necesita volverse el más fuerte e influyente entre sus hermanos. Y aquí voy a volver a la cruz. Sino volverse el más débil para estar cercano con los débiles del mundo. El pentecostalismo necesita mucho más Denis Mukwege, pentecostal y doctor que ganara el Premio Nobel de la Paz por su ayuda a las víctimas de violaciones brutales de la guerra del Congo. Necesita comprender más la teología de la cruz de Lutero, en donde la única realidad palpable de Dios es Cristo. Y la única realidad palpable de Cristo es el sufrimiento del propio y del otro. Cristo mora en uno como el Espíritu, al igual que en el otro, pero esta es una realidad que solo se hace patente al asumir el sufrimiento de los unos por los otros.